muévete. Y él entró y él dice, predicador, no contestaste la pregunta de este niño, porque no creo que ni siquiera tú sabes cómo responder. Estabas allí con mucha emoción, hablando de algo que yo no estoy seguro de que tú siquiera sabes hacer. Y yo no sé quién era, pero me cayó bien. Entonces empecé a evaluar las cosas. ¿Cómo realmente puedo crecer? Y no como predicador, sino como alguien tan parecido a ti que te espantaría. Como prediqué sobre la familia, hablé con mi esposa y sí, pasamos por lo mismo. Ella dice, es un estándar alto, ¿no? Sí. Y ni tú ni yo hemos llegado a ese estándar, ¿verdad que no? No. Siempre hay que tener cuidado, porque cuando uno predica sobre cómo ser un marido maravilloso, todas las esposas están preguntando a sus maridos, ¿por qué no tú puedes hacer lo que él hace o ser como él? Por eso me prefiero que mi esposa puede venir después de mí eh, y contestar esas dudas, porque yo estoy diciendo, porque él no puede ser como él. Sí estoy esforzándome hacia la meta, sinceramente, y procuramos aplicar los principios bíblicos, pero quiero que sepan ustedes que sí, nuevamente, 3 pasos adelante, 2 pasos atrás, ¿sí? Tenemos que seguir adelante, varones, y ser lo que somos, pero no piensen que eso es otra cosa que quiero compartir. Yo hubiera pensado que las personas que leen la palabra mucho y oran mucho, personas que aman mucho a sus esposas y tienen mucho gozo, que ellos eran como un cristiano especial, diferente de mí, que fuera fácil para ellos, que fue como un don para ellos. ¿Te das cuenta? Pero una de las verdades más poderosas que jamás he aprendido es que la mayoría de las personas que leen la Biblia mucho, les cuesta leer la Biblia mucho. Y las personas que oran mucho, sus luchas para orar mucho es la misma lucha que yo tengo. Lo que aprendí es que las personas que realmente hacen estas cosas maravillosas luchan y pelean, incluso por gozo, como dice John Piper. Y eso abrió todo mi mundo y quitó todas mis excusas, pues ellos hacen eso porque tienen dones de manera especial. No, descubrí que todos que están buscando a Dios están en una batalla. Sí podemos avanzar, no creas que no. Sí, hombres y mujeres que han hecho avances extraordinarios en ser como Cristo, pero no permitas que ellos sean como una causa de introspección para ti. Sigue adelante tú. Entonces, una vez me senté por unos días para reflexionar sobre cómo puedo crecer realmente. Y quiero hablarles de 4 cosas. La primera es conocimiento, conocimiento bíblico. La segunda es fe. La tercera es gozo. Y en cuarto es, bueno, gozo que viene de fe y conocimiento y luego obediencia motivado por el gozo. Muchas personas dicen que no tienen gozo porque no han sido obedientes, pero yo estoy diciendo que no están poniendo en orden las cosas. Mi gozo no se basa en mi obediencia, sino en mi conocimiento de Dios. Si tú crees todo lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de ti como su hijo, que es verdad, vas a tener gozo. Y el gozo es lo que te da la energía para obedecer. No es al revés. Así que vayamos, saquen sus lápices y su papel o pueden escribir eso en el frente de tu vecino, pero bueno. Primero, el conocimiento.
¿Cuál es el conocimiento Thus más says the Lord, let importante? not the wise Así man boast dice in el his Señor, wisdom, and let not a mighty man boast in que his no se might, jacte el for hombre en su every man that boasts sabiduría, of his riches, ni but el let rico en him sus who boasts riquezas, boast of this, that sino he que el que understands and knows se me, that jacte I en am the esto, que Lord who me exercises entienda y me kindness, conozca que yo justice, soy and el Señor y righteousness on earth. ejercito For I bondad delight in it, y saith the Lord. misericordia y justicia What en is la the tierra y me greatest deleito en knowledge that estas you cosas. can ¿Cuál es possess? The el conocimiento absolute más grande que puedes fundamental poseer? essential knowledge. Absolutamente That is the el character conocimiento of the esencial es el attributes of carácter y God. los atributos de Dios. I want you to know this, and especially Quiero you que sepas ladies, esto, you can't especialmente ustedes bypass this damas. step. Ustedes no pueden pasar por alto este paso. If a dear friend of mine from Peru by the name of Sí, mi Paco querido amigo served with Paco de me, he was Perú, he was so que sirvió faithful, conmigo por such a faithful varios man. años, un He hombre ran muy into me fiel, when un I amigo muy dropped his fiel. Si broken keys entrara to aquí his y me vehicle, I would give dijera, him the keys to his dame las vehicle. llaves a tu auto, le He voy a said, dar las why llaves. did you give him the Pero keys dices, to your ¿por qué vehicle? You les don't know what he's diste going to do. las llaves a I tu don't need auto? to No know what sabes he's qué va a going to hacer, do no, because no I know tengo que who he saber qué is. va a hacer porque lo conozco a él I hear como people trying to persona. hold God hostage, Las especially personas during quieren coronavirus. tratar de I'm not decir going to que have Dios es peace. I need así. to know what God Bueno, is doing. I necesito need to saber know qué what está God haciendo, is doing. It's especialmente almost as though you're en saying, God, tiempo I de really want pandemia, to know. I need coronavirus. you to tell me Necesito what's going qué on. es lo que Dios está God haciendo en doesn't esta work that situación, way. pero Dios no obra de esa manera. You don't need to know what's Tú no going tienes on que if you saber know qué who está He pasando is. si Because conoces if you a know Él who y He is, quién you know es. whatever Y is si going on, He's in conoces a control of it. Dios He y knows quién exactly es, what que He's Él going está to en do, and it's all control y going to be sabe good. exactamente lo que está haciendo y So see, todo va a it salir starts bien out if you don't know y the para tu character of bien. God, if you Entonces, can't empieza ahí. Si explain to no me, conoces el not in a carácter de Dios, si theological no puedes terminology, but explicarme, y when no you con grasp términos biblical teológicos muy grandes, terminology, pero if you can't explain to terminología me what it means that He's común y holy, or corriente de what it qué means that He significa que Él is es love, santo, que Él es or amor, what it means o that qué He's significa just que Él es or justo merciful, o then misericordioso. there's no, you Entonces, can't, if you don't have that, si no tienes you have eso, no no foundation, tienes you have no ningún power. No cimiento, matter what you nada de build on, poder, it's no going to fall. importa So lo please, you demás, must understand el that. edificio se va a caer. And and So, por and there are favor, good tienes que entender systematics and there esto. are good Si books hay like that, but you buenos know the only libros place is the de Bible. teología And sistemática y know otros this, that you don't have to jump into lugares, it pero la Biblia systematically. The es knowledge of the esencial. holy, different Y no smaller tienes que books entrar en about who is libros God. sobre Get quién to es know Dios, who God pero is hay que llegar a through our conocer quién study of es the Dios a scripture. través de Also, el what estudio has de las God decreed? escrituras. Otro punto, ¿qué ha I want you decretado to Dios? think about that for a moment. Piensa en eso por un momento. Do you know who He is? ¿Sabes quién es? His righteousness, His Su holiness, justicia, su His love, santidad, His su mercy, His amor, su grace, misericordia, su His gracia, kindness, su His benignidad, beauty, su His hermosura, su omnipotence, His omnipotencia, sovereignty. Do su you know soberanía. that? ¿Sabes algunas Do de you esas know what He's cosas? decreed? ¿No ¿Sabes lo que Él ha decretado? Do you know? Do you have any idea what He's decreed ¿Tienes alguna idea regarding de lo que creation? Él ha What He's going to do with decretado it? en cuanto a la creación y lo que Él va a hacer con la How He's going to creación? make a new heaven and ¿Cómo a va a new ser earth? un You have any nuevo idea cielo y what nueva He's tierra? decreed regarding ¿Tienes you? alguna idea acerca de Well, ti? then how could you ever Entonces, have any ¿cómo joy? puedes tener gozo? You don't know where we're No going. sabes a dónde vamos. You don't know what's No, going to happen no to sabes lo you. que va a suceder a ti. Let me just give you a Permíteme quick kind of common darte illustration. como una Say the ilustración richest man in the común. world is coming Digamos que el under hombre some más rico del bad mundo, press. Everyone says he's miserly and todos he's dicen con. que So he él, decides he's going to pues, give an example tienen to the una mala idea. entire world of De how él, generous él va a dar un and ejemplo a todo el kind mundo de cuán generoso y cuán bondadoso es este he hombre is, rico. how gracious he is. Quiere demostrar You cuán know what he decides to bondadoso do? y lleno de He searches gracia around and he es. picks So out decide people y busca alrededor and he y says, te I am going to selecciona a keep ti y dice, all the wealth of yo voy a everything I poner am, todas all las my riquezas de todo lo happenstance, que soy everything y I've todas ever mis made. bondades y I'm todo going lo to que yo he give tenido it to y this voy a person. darle And then a esta through all the persona rest of their life, every day, y I'm a just going to través del resto increase de it su and vida yo voy increase a it. And I'm going to call aumentarlo y everybody in aumentarlo the y world voy to a look at llamar this la one atención a todo el person mundo para that's going mirar a to be the esta sola example persona que of my será el absolute ejemplo de kindness and mi generosity. bondad Wouldn't that be absoluta neat? y generosidad. ¿No I mean, sería we're talking increíble? about, Pues si eso me pasara a mí, well, pues no lo voy a Ephesians basically is denegar. telling us Pero that. Efesios That básicamente God, está throughout all diciéndonos eso. eternity, is going to use Dios a you través de toda la eternidad va a utilizarte a ti to para demonstrate demostrar to all a todo, creation, a toda la to creación, angels, to a principalities, to ángeles y a powers. He is going to potestades spend y all poderes. Él eternity va a, revealing durante
durante toda la eternidad, vas a revelarse a toda la creación y cómo lo va a hacer a través
de la ever bondad increasing que Él te da a manifestations ti, of his en kindness manifestaciones, heaped en upon you, aumento de and su calling benignidad everybody hacia and ti, simply saying, "You want y to know how llamando a kind I todos am? y Look at quieres me." saber cuán bondadoso soy, mira I a took Él. the lowliest Yo saqué and I made them the al más object pobre of my y lo affection. hice el objeto de mis See, afectos. how can you have joy if you don't ¿Cómo know all puedes this? tener And you gozo wonder si why no sabes sometimes esto? preachers and missionaries ¿Sabes are por qué a cynical veces los predicadores y and misioneros wild. se ponen tan They seem to almost entusiasmados, tan lose their locos y mind in the casi se pulpit and pierden preach sus boring? mentes en el púlpito? It's not because they're No es special. porque son It's because especiales, es they know porque some of this ellos and they want to tienen hang on to it. conocimiento de algo de esto. Well, Y una changes vez everything. que lleguen a conocerlo, eso I cambia have an todo. idea Tengo una who I'm idea going to, a dónde voy, a and I quién have a voy. really good idea Tengo of una buena idea de what it's going to look like. cómo va a ser. And other than the Y, ministry and my y children, aparte del ministerio y mis hijos, take me home now. llévame ahí a casa ahora. So knowledge of decrees, look, Romans Entonces, el 8:1, the conocimiento de creation los itself also decretos. will be set La free from its creación también slavery to será corruption libertada de into the su freedom of the corrupción glory para of la the liberación children de la of gloria de God. los hijos de Dios. Increíble. That's what he's decreed. Esto es lo que ha Jeremiah decretado 29:11, for I know Jeremías the plans that I 29:11, have for porque you, conozco declares los the planes Lord. que tengo hacia Plans for ti, dice el welfare and Señor, not for planes calamity, para to give you a bienestar y no para future calamidad, and para a hope. darte un futuro y una esperanza. Every dream you've ever had, Todo sanctified sueño que jamás hayas and tenido, inflated beyond santificado anything you can imagine and fulfilled by y him. agrandado Every más allá desire de of todo your lo que heart puedes imaginar, that will todo never deseo de be tu met corazón que nunca se will puede be met cumplir, there. será Every cumplido allí. loneliness that no one Cada else soledad knows que about but nadie you sabe, will nadie más dissipate conoce sino like tú. Eso se va a darkness when the quitar, sun comes over the mountain. se te va a quitar cuando el sol sale Perfect peace, en el amanecer. Una paz perfecta, non posse peccare, unable to sin. sin poder pecar. Every desire fulfilled Todo deseo because cumplido, every desire is pure porque of todo God. deseo será If puro. you don't know these things, Si no tienes este how can you get conocimiento, to joy that ¿cómo energizes? puedes llegar al gozo que te da la energía? Look at what God has done. Mira lo que Dios ha hecho. No, look at this, Romans Mira, 15:4. For Romanos whatever was written in 15, earlier times was written for us, for us, for 4 you, dice, todo lo que for fue our escrito en instruction, tiempos so that pasados through para perseverance nuestra and encouragement enseñanza of the se scriptures escribió, a we fin might de que have por hope. medio de la paciencia y del consuelo de las Why escrituras do I tengamos esperanza. literally love Porque studying the literalmente me history books, the encanta historical books in estudiar the los Bible? libros Because you históricos en la see Biblia, who he is, porque podemos what he ver quién does, the es way he works. y And cómo then you obra, realize, qué hey, es lo que he's hace. telling you Y in these luego last te das days, cuenta I que en estos recorded it all últimos down for your días benefit registré so that you todo might eso para tu see me beneficio, para que and tú trust me me. mires a mí y que confíes en mí, That you see. que It's like puedas he ver looks at you eso. and says, have I ever failed? Y Él viene a ti diciéndote, No. ¿te he Have I ever fallado alguna failed vez? even my No. sinful people? ¿He fallado No. incluso a mi pueblo pecaminoso alguna Can vez? you find No. one flaw in me? ¿Puedes No. hallar un I solo let you go fallo en down mí? through the annals of history, Permito que tú thousands pases and por thousands todos of years, los siglos de millions la and millions of historia y different options miles de and años choices, y did I millones de one opciones y time elecciones que fail? una y otra vez nunca he No. fracasado. Look what he's Nunca. done in Mira lo que ha history. hecho a And través if de you la believe it, historia. your joy is increased. Look at Y who he al is. creerlo, And if se you aumenta believe tu it, your gozo. Y joy cuando is consideras increased. quién Look at es, what entonces se he has aumenta tu decreed. gozo. If you Mira lo que ha believe it, if you know it decretado. and believe it, Y si man, lo you're going to have sabes y joy. si lo Look at what crees, he's no, done throughout all tienes que human tener history, gozo. Mira lo knowing que ha that hecho a that's your través de God. toda And la if you believe that's what historia he's de la truly done, humanidad. you Y can't si help tú but crees have que Él joy. es tu Dios así, tendrás gozo, Look de what God verdad. will do in the Mira lo future. que Dios hará en el futuro. Things which eye has not seen and Cosas ear que has ojo not no ha heard, visto y oído no ha which have oído, not entered the que no heart han of man, entrado al corazón del all that hombre, God has todo lo que prepared for Dios ha those who preparado love him.
para los que lo aman. Your mind, Tu one of the mente, laments of a preacher una de las lamentaciones is that del he cannot predicador es comprehend que no puede the comprender smallest part of the ni glory that una is in pizca that de la text parte más in the pequeña de la gospel gloria in que Christ se God. contiene And en este then, texto sobre even el though he Evangelio y la knows, gloria de Cristo. he Y luego can't sabe express. que no puede expresar. Truly, there are Esto things es I verdad. know that Hay every time cosas I que try to express them, me I las just want to weep. I sé just y want to cada vez shut que up. I trato de hate words. expresarlas, They're quiero useless. llorar, quiero callarme. Las And so palabras he's son saying here, inútiles para listen, I don't describir care las what kind realidades. of Y él dice, mind. I don't escuche, no care, me importa cómo IQ es to the tu mente, IQ. tu You are not coeficiente, even going to be coeficiente able to intelectual, begin no to podrás ni siquiera understand empezar what's coming. a entender lo que está por venir. And young people, it is Y not ustedes a jóvenes, 24/7 no church será service. un servicio de iglesia 24 horas al día. It's a garden Es un huerto, un jardín filled with the glory of God. lleno de la gloria The de light Dios, of Christ la radiating. luz de Cristo Perfect brillando. people able to perfectly render worship to God. Personas perfectas que puedan adorar Unflawed perfectamente a knowledge of Dios. Him. Not perfect Conocimiento sin knowledge mancha. because He's too big No for us to conocimiento grasp. perfecto porque Él es demasiado grande However para knowledge que we have entendamos regarding todo a la vez. relationships. I have Pero stayed up relaciones until midnight, perfectas. like 1:30. He pasado casi todas las noches aquí Why? hasta la 1:30. ¿Por Because I'm qué? so faithful. Porque soy tan fiel. No, No, because I was having such a good porque me lo time estaba pasando tan bien, talking to people I hablando don't con even personas know. que ni conozco. I don't want to go to bed. No quiero acostarme. There's a brother I never met. Pero Well, ese there es is un family hermano a there. quien nunca he conocido, otra Family. hermana. Esa es familia. Family. You're going to leave here Familia. today. Vas a And salir de aquí hoy there's going to be a tinge of real y sadness. va a haber como There will be for una many. sensación de tristeza. Yo Because sé it's que like, voy a experimentar eso. because we're not Porque just people no who somos know solo each other. personas que nos We conocemos. are one. Somos uno. And to think I'm going to Y be al running pensar around que yo glory, voy a estar allí corriendo en la talking to gloria, everybody, even though hablando con right now todos. that is what I would be Y, doing. y si no saben ahora, eso Oh, sí es lo que Lord, estaré here comes Brother haciendo. Paul again. Ah, aquí viene el hermano Paul otra vez. Maybe I won't be so Quizás talkative. no voy a ser tan hablador. All right, so I want you to notice Entonces, something. quiero que consideres algo. You can't have faith. Tú no puedes tener fe. You can't have faith Tú no puedes tener without fe knowledge, sin conocimiento, without biblical knowledge. sin conocimiento You can't bíblico. believe No how puedes wonderful your God is creer if you cuán don't know maravilloso es tu what He said Dios about si Himself. no sabes You qué ha can't dicho believe Él de sí the mismo. wonderful No puedes future that's creer been decreed el for you maravilloso futuro que ha sido unless you know decretado about para it. ti, a menos que You can't lo descubras desde las believe the escrituras. gospel No puedes creer unless the el gospel is evangelio made known a to you menos through que the se te scriptures. revele el evangelio a través de las You can't escrituras. believe No about the puedes future creer en cuanto al if you don't futuro know what si the no scriptures say sabes about it. So qué dicen las everything escrituras al began respecto. right at Así que todo James 1. empieza con un This, entendimiento the correcto knowledge of en God. cuanto a Now, esto, el here's the conocimiento truth. de Listen Dios. to me, Ahora, real ustedes, preachers. predicadores, One of my los que favorite, and predican, I don't have time to go no there, but tengo one of my tiempo para favorite ir ahí, chapters pero in the uno de mis Bible is capítulos Job 28. favoritos es Job I 28. call it the Le llamo minister's study. el estudio And para what el he's ministro. describing is a En lo que está miner describiendo es un minero who is willing to go que down está into the very dispuesto depths a of the earth excavar y and cut himself profundizarse off hasta lo from más people profundo y to eh, swim salir de precariously las demás over deep personas channels in the para middle of the earth, ir shipping rock all day long. ir And minando so ahí en la mina, he knows the excavando jewels that are todo el there. día. So Él wherever he sabe que goes hay to see joyas him, allí tan literally grandes y trying to tan go buenas. down. That is Y the Job dice, preacher's ese study. es el estudio del predicador. And one of the reasons for the Y una weakness de of the las church is the razones de la weakness of debilidad the en la preaching. iglesia es la Not in debilidad de la eloquence, predicación, no en elocuencia, not in emotion, no en but emoción, the weakness of the pero la preaching in the debilidad sense that the de preacher no longer la sees himself predicación, as the miner porque el who goes predicador in there to ya no harvest jewels considera to como el bring them minero out buscando and show joyas them para to the sacar bride of joyas Christ. para luego He presentar no estas longer sees joyas himself a as la the one novia who de Cristo. prepares food, as Ya no as a se good considera steward como will el que work the food prepara for the comida, bride como el of buen Christ. mayordomo para darle de Oh comer no. a la novia de Cristo.
Nuestro Just like that trabajo servant who es went to get como a bride. aquel siervo que Our se job, fue a buscar una Abraham's novia, servant, el siervo de Abraham. I'm Nuestro sure he was trabajo, bringing back that bride for seguro Abraham's que son. estaba Maybe trayendo she's de wondering, regreso esa I novia wonder para if el he hijo has de teeth. Abraham. I wonder if he's good looking or not. Me I wonder pregunto if si this or tiene that. dientes. Ella And está maybe pensando, every me imagino time que he si es saw a guapo o doubt on no. her Y face, quizás cada he'd go vez back que and veía pull una out duda of en his su bag rostro y él sacaba another gold bracelet. Here, otra bracelete this is for de my oro. beloved. Esto es de tu Wear it. amado. That Prepárate. bracelet's nothing Este bracelete es compared nada to the man that's comparado con walking el with you in hombre that field right que now. ahí está en ese campo Oh, acercándose a don't be ti. afraid. No tengas miedo. No The tengas one miedo. giving this gift, my master, El que is da far greater este than the gift regalo, you've mi given me. amo, es mucho más Don't grande be afraid. que estos regalos que te Can't go doy. now. No tengas miedo, no vuelvas You see? atrás. ¿Te das cuenta? Now, I want to talk about faith. Quiero hablar Faith sobre la according fe. to, I've always heard the Kantian faith Siempre is a leap into the dark, he oído and then faith is decir que la leaping fe into es the light. como un brincar a la oscuridad Leap into the light. o All that's good, but what does un it mean? entrar a la luz. Esto ese Well, let's lenguaje es look at bueno, pero ¿qué Hebrews significa? 11:1. Hebreos Now faith is the 11:1. assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Entonces Now, la if I pull fe that es out of la its context, garantía. I can turn that into an La fe absurdity. es la certeza de lo Let que me se show you. espera, la convicción de lo que no se Assurance, ve. faith is the assurance of things hoped La for. fe es la certeza de lo All que se my life espera. I've hoped to Toda fly mi vida unaided by he a wing. tenido ganas de poder I volar mean, who wouldn't want sin to do la such a thing, ayuda right? de una máquina. It's like ¿Quién no ultimately querría eso? cool, isn't it? You go Eso fly sería around. muy chévere, ¿no? Poder volar. So I've always hoped to fly. Siempre he tenido ganas de poder volar. And you know what? ¿Y sabes qué? I have to tell you, this morning I Tengo que woke up with decirles, the assurance me that I could. desperté con la It's esperanza like o I'm la going to convince seguridad myself de right que, now I'm de going que to yo climb up to the top puedo. of this building. Estoy convenciéndome a mí mismo que yo voy a subirme al You techo say that's absurd. No, y that's luego exactly what this salir. text is Esto es saying. exactamente lo que está diciendo aquí. I hope I can fly. I Espero really do. And this volar. morning I'm Realmente assured of it. tengo la What's going to garantía, happen when la I fall? seguridad de que voy a Yeah, that brincar ain't gonna be del pretty. techo de ese edificio. All right, the Eso no me conviction va a of salir things not bien. seen. I've never seen a Oh, human fly. bueno, la convicción de lo que no se ve. But Nunca he I visto a have un the ser humano conviction que this puede morning volar, pero yo tengo la convicción esta mañana that they can do it. que pueden hacerlo. So I'm going to go up and Entonces, throw myself off voy a like Peter subirme Pan right off al the techo y pinnacle así of un this Peter building. Pan. Yo voy a What's going to happen? But I'm saltar doing del techo. exactly Pero what ¿qué this pasa? Estoy verse haciendo says, exactamente lo que está but out of instruyendo este context. versículo, pero fuera de su contexto. You see, there's two ¿Te ways das to cuenta? sin. Hay dos formas de pecar. There's the sin of El unbelief, pecado de and that's where most incredulidad, of us are, y eso es en where donde we está la don't mayoría de believe nosotros, the donde no promises creemos that las are there. promesas que The other aparecen, is que the se sin hallan. of presumption, Y when el we otro believe pecado es promises that aren't pecado de there. presunción, cuando uno Let me give cree you an en example. promesas que no se Pastor, encuentran ahí. there's Les there's pongo un a lady ejemplo. in the church who's been abandoned by her husband, Un pastor, una dama en la iglesia terribly abandonada por su abandoned. She's esposo, having struggles with terriblemente abandonada, relationships. tiene 6 She hijos y feels se so siente just tan lost and forgotten, and destruida this y girl was so olvidada beautiful, and he's treated her in such a way and left her, and y she's le ha tratado heartbroken así and she's broken. y le ha abandonado y And está every day quebrantada it's a con sus struggle when hijos she comes to church. y ella And siempre es so una lucha the cuando pastor llega talks to her a and la talks iglesia. to El her, but it just pastor le seems habla y she's le getting habla, further and further pero down parece que ella sigue cada vez depression. más peor en And then depresión. one day Y she un shows día up to the church and aparece she's full of a la joy. iglesia llena de The gozo. pastor says, "What El happened?" pastor le dice, ¿y She qué said, pasó? Y ella dice, "Last night, anoche a friend of mine came over to the house and said that she had una, a dream una that she amiga saw her mía husband in me my dice kitchen, que and he vio was full un of joy, sueño and he said, I de want mi you to bring my husband esposo en mi back. And guess cocina what? llena You see this thing? y ahora me ha cambiado Is por that este faith? sueño No, y que él va a regresar. Tengo no, fe. it's not. ¿Pero esa es fe? No, no. But let's change the scenario. She comes Cambiemos in one la Sunday and she historia. has Ella joy, entra un domingo real joy, con gozo, real peace. llena de gozo y de paz. And the pastor Y el says, pastor le dice, "What's going on?" ¿qué está pasando? And she said, "Well, Y ella dice, Pastor, last night pastor, anoche I was reading through the Bible estuve leyendo en la Biblia and y, I saw that text you've shown me so y many vi times, but ese this time I texto saw que it, tantas veces that me God has was the mostrado, husband to the pero esta widow vez and the la father entendí que to the Dios orphan. es el marido para la viuda y I don't padre know what's para going el to happen to huérfano. me. Yo no There sé may qué me be va a a long pasar. road of suffering
puede que sea un largo camino de sufrimiento. Puedo ser viuda el resto de mi vida y no quiero ser así, pero pastor, Dios In His Word en su tells palabra me me dice He will be que with me. Él estará conmigo. He will care for Él my sí children. cuidará de mis That's faith. hijos. Do you Eso see es the fe. difference? That's ¿Ves la faith. Now, diferencia? I do believe Ahora, what sí, yo happened. creo, That sí, ¿qué pastor pasó? shared with Ese her that pastor verse many compartió times, con but she ella never ese saw it. versículo muchas And I veces, do pero believe ella it was no, an nunca illuminating vio. work of the Spirit. Eso fue una The obra Spirit's iluminadora del power and the Espíritu Santo, Spirit's la ayuda del application. Espíritu I y la do believe aplicación del that. Espíritu. Eso Because sí she had read creo, it many, many pero times. había leído ese versículo muchas But veces antes. nevertheless, Pero, it's the Word sin of God. embargo, esta It's palabra the de Dios promises of God. son las promesas de Dios. Abraham, get Abraham, this, without becoming weak in faith, he contemplated his own body now sin good as dead, since debilitarse he en was fe, about contempló su 100 propio cuerpo years como tenía old casi in the 100 años deadness of Sarah's womb. y Yet with como que respect era to the estéril promise of Sara, pero God, con he did respecto a la not promesa de waver in Dios, belief, él but no being strong in titubeó, faith, sino gave que glory to fuerte God, en la fe, and being dio fully gloria a assured Dios of what y God had lleno de promised, he was seguridad de que lo able que also to Dios, perform. lo que había Now, prometido, era as capaz de Hebrews también 11:1 llevar a is the cabo. greatest Como declaration of Hebreos faith, 11:1 es la here gran we have demostración de the fe. Aquí greatest concise tenemos illustration of una faith in a ilustración passage. Now, why do concisa I say más greatest grande de la concise? fe. ¿Por Because qué this is digo not the greatest concisa? illustration of Porque faith. esta no es la The ilustración más greatest grande de illustration of fe. faith La más grande ilustración de is fe Jesus es Christ going through Jesucristo Gethsemane and the pasando cross. por Getsemaní y la cruz. I can assure you, the greatest man of Puedo faith who ever lived is on earth is asegurarles Messiah. que el Mesías es el hombre aquí en But la it is the tierra most concise que for us. nos da la demostración más grande de He fe. had reasons to, he Pero had él reasons to tenía become naturally razones weak. por las que ser Why? naturalmente débil. His ¿Por body qué? is Su as good as cuerpo dead. está He's casi about muerto, 100 years old. casi 100 años, And his wife, y su esposa the deadness of her womb, she's an old era woman. estéril, es una So he anciana. looks around him and Entonces, there's él no mira a su reason to alrededor believe. y no hay There is razón alguna absolutely de creer, nothing no hay to absolutamente sustain nada para his sostener faith. su fe. Nothing. Nada. No physical thing to look Nada at and say, físico a que this could puede ver happen. y decir, pues esto podría suceder. So if he believes it, Entonces, si he believes it only because of the lo cree character of God. únicamente basado en el carácter de Dios, porque no hay There's otra nothing to razón por support creerlo. his faith. Everything is the contrary. Para apoyar su fe, Yet todo with respect to the es lo promise of contrario, God, porque he con did not respecto a la waver in promesa de unbelief, Dios, but grew él no titubeó strong en in incredulidad, faith, giving sino que glory se to God. fortaleció en fe, This dando is gloria a Dios. absolutely impossible apart from two Eso es things: absolutamente his imposible, knowledge of the aparte de dos character cosas, of God su conocimiento del and carácter de his Dios knowledge y of a su real conocimiento promise de that una came from the mouth of promesa God. verdadera que salió de la boca de Dios. And being fully assured Y estando that he plenamente saw that what convencido God had de que lo promised que he was able Dios also to había perform. prometido, Now poderoso era look at también this. para cumplirlo. He couldn't have been assured. He could not have been fully assured of what God had promised if he No didn't pudo know haber what estado God had plenamente promised. convencido de lo que Dios había prometido si no sabía lo que You Dios había know, prometido. Spurgeon wrote, Saben, I've Spurgeon seen titles of he his visto sermons in títulos small de sus books, sermones en and libros pequeños today, que when hoy, I read those cuando titles, I leo cringe. esos títulos, Like God's checkbook. no me gusta. I kind of Como cringe. el Why? chequero de Dios. No me It gusta is ese tipo de entirely título. ¿Por appropriate for qué? him to write that, but because Era we're enteramente surrounded by so apropiado many para escribirle political eso, pero prosperity ya que preachers estamos rodeados por tantos and predicadores de la self-help preachers prosperidad and y los stuff that use titles predicadores de like ayuda that, propia y utilizan that títulos that así, we've pues gotten where we can't hemos use llegado language that does a tal pertain to punto us en as que no children of podemos God. utilizar lenguaje que To hear pertenece a God's nosotros como hijos checkbook de sounding, Dios. you go, Entonces, ugh, that chequero de sounds like Dios, some eso suena kind of TV evangelist. como si No, saliera what de un Spurgeon is saying evangelista de here la is that televisión. Lo que Spurgeon está diciendo there are aquí es que hay promises. promesas. Not merely promises with regard to No salvation meramente promesas en cuanto or a la with salvación sanctification, but promises ni siquiera regarding con la everything that santificación, sino humanity has to promesas que tienen que ver conflict con with, todo lo and que that puedan believers are ocurrir living in en poverty. Why? situaciones y creyentes viviendo en Because pobreza. they don't ¿Por have qué? faith. Porque no But tienen it's not fe, because they pero no want to es screw porque themselves up or be tengan full of que godliness. Of fortalecerse para course tener they más don't fe. El have faith problema es because que they por don't know supuesto no what tienen God fe porque ni promised them siquiera in that saben qué es lo given que Dios les scenario. ha prometido en esa situación And so we need específica. to know. I mean, wouldn't Entonces, you want to ¿no know quisieras saber?
todo lo You see, que, when you have promises, cuando hay when promesas, God's cuando promised Dios something, ha prometido is He algo, going to do it? ¿lo va a hacer? Yes. Sí, But you have not because you ask pero no not. You tienes ask porque not no because I'm going to pides. turn it around a little Y no bit. pides You don't porque even know what to ni ask. siquiera sabes qué Or you ask pedir. something and you O don't even pides know if He'll algo do it y ni because it's siquiera not sabes si Él lo revealed va a in hacer something porque He no está revealed in His basado en algo que ha scriptures. revelado en sus escrituras. Do you see how important the ¿Lo scriptures ves? are? Cuán importantes Now, son las escrituras. I used an illustration last night that I Utilicé actually una learned ilustración from anoche que de Brother hecho J. escuché Adams. de del J. Adams, Or it was one of those guys, o but uno de esos it's a really hombres, good pero es illustration. una muy buena So let's say ilustración. I'm counseling a man on Digamos the que third estoy floor of a building in this big aconsejando a un hombre en building. el tercer piso de un And I'm edificio counseling him. All of a y sudden le he estoy looks at that aconsejando, open door pero and mira he a esa just puerta abierta de mi starts oficina y screaming. empieza a gritar, Jumps up, se pone de jumps pie right out the window y through sale de la 3 glass ventana a través del doors and vidrio breaks y his se leg. cae de So 3 I've always asked plantas guys that were y teaching younger ministers, se okay, quebranta what's your sus conclusion piernas. here? So, les And pregunto he's a los crazy. que, ¿qué es su Let's conclusión? change the Es loco, scenario. es un loco. He's in the Pero hospital now, cambiemos and la I ask him, situación. Ahora está en el hospital y le why did you pregunto, jump up and ¿por down the qué stairs saliste de tu screaming, silla throw yourself gritando through a plate y te glass window arrojaste and por el fall vidrio de la 3 stories? ventana y te caíste de Well, 3 pisos de he altura? says, because Y there me was an dice, 8-foot porque tarantula coming through the door había with fangs una sticking out araña de with 8 pies, poison dripping out of con it. dientes de, bueno, con I veneno asked the y que me students, salía. Y les so what pregunto is your a mis diagnosis? estudiantes, He's ¿qué crazy. concluyen? Pues, ¿ese es un tipo No, he's loco? not. No, no lo es. Actually, what he did was very rational. En realidad lo que If hizo es I muy saw an racional. 8-foot Si tarantula coming yo through the door viera como with una fangs that araña stick and tarántula, poison como dripping out of them, con what would I dientes do? así I y would con throw veneno, myself ¿qué es lo out que of the yo voy a window. hacer? Yo también me voy a I've been in tirar places where de la ventana. tarantulas are only Yo he this big estado and you want en to throw lugares yourself out the window. y pues con arañas Lady así one time, quieres escaparte I por la come ventana. flying out of Una vez, pues the salgo toilet as fast as a del rocket inodoro on tan time. rápido And como he's like, what? y dice, ¿qué pasó? There's a spider Hay next to una your araña horse. ahí tan grande como un caballo. It jujitsu'd Y me. de hecho me hizo jiu-jitsu. And he goes, Y dice, and I come flying out of there, I stumble y and salgo de everything. He's ahí like, y he ahí goes, Brother Paul, those spiders can't hurt us. I resbalándome. said, Y dice, no, esas they arañas no destroy te me like pueden yourself. dañar, pero sí pueden hacer que te lastimes a ti I mean, mismo I said, por what el tarantula miedo. coming through Si the yo door? I'm viera una 8 feet tall. tarántula, esa I'm going araña through the de 8 pies, window. yo voy a salir por la ventana. And probably so are you. And this is Y very tú rational. también, You stand a chance at least of just breaking a racional, few que bones, but that por lo tarantula was menos de so. quebrantar algunos huesos, pero So that was es todo. rational. Eso fue The racional. problem El is his problema view of es reality. su perspectiva de la That's realidad. irrational. En eso There estaba was no mal. tarantula there. No había una araña And you ahí. say, what does this have to do with ¿Y qué faith tiene and que ver belief? esto con la Absolutely fe everything. y con todo lo You que have a wrong estás view of hablando? reality. Todo. Tienes una Brother Michael was talking perspectiva de this morning. realidad You incorrecta. don't El hermano Michael understand anoche that estuvo you diciendo don't que no know it's all entiendes que grace. You realmente es don't todo por understand gracia. that No he's entiendes que accomplished realmente everything. ha Not logrado only to todo. die Y for no solo under murió the penalties bajo la to put an end to them, pena he lived para the perfect poner life fin a in ellos, order to pero clothe you in his vivió righteousness. la He vida perfecta accomplished para everything. vestirte It's en su justicia. grace. Él logró But if todo. you don't believe that, if you think it's Pero no crees eso. Si 99% tú Jesus crees and que es 1% you, you're going 99% to de live Jesús y un por going ciento out that tú, window felicidades, just like te the vas a person salir por who la sees a ventana. tarantula, Eres igual que la persona que 8-foot ve tall una tarantula. araña. Your Tu perception, you perspectiva, have a tu percepción, worldview tienes una that is cosmovisión not true. You're not que no living es according verdad. to reality. Estás The viviendo conforme a reality la is the realidad. moment you Y la trusted in realidad Christ, es que en el you were momento que legally confías en declared Jesucristo, righteous before legalmente eres God. declarado And here's the justo word delante de everyone Dios. leaves out of Y this esta es la too. palabra que todos Because you omiten y no were deberían now hacerlo, debido al hecho treated de by que God as ahora righteous. eres declarado como Jesus justo. was Dios legally te trata declared como unrighteous justo. on that tree Literalmente fue declarado and Jesús treated as injusto unrighteous, and the en wrath la of God cruz was y poured fue out upon tratado him, así, so that recibió you la ira could de now be Dios legally sobre él declared derramada, righteous pero and para ti treated ahora as legalmente eres righteous. declarado I justo y see no ahora Dios te flaw in trata my bride. como justo. No veo ninguna If you saw mancha one sin in en you, mi novia. Él es el que you te go está back to the diciendo start or whatever, go, al volver al punto de inicio, you know, em,
You got to start all over again. Que tienes que One empezar sin, desde cero, un solo but you don't pecado, have one. pero no tienes uno. He paid for them all. Pagó por todos. You will not be more legally Tú no righteous in vas a heaven ser than you más are on legalmente earth. justo en el cielo que lo eres ahora mismo. Do you see? But if ¿Te you das don't cuenta? have that Pero view si of no tienes reality, esa you start perspectiva de doing la crazy realidad, things. empiezas a hacer Do you see locuras. that? It is ¿Te das such a cuenta? good illustration. And Es sometimes una I marvel ilustración at it. tan buena. If your view of your relationship with God is not biblical, it Si, is going to literally si tu destroy perspectiva you. de tu relación con Dios no es And bíblica, that's te why va a faith has to destruir. be based Por eso la upon fe the se tiene que revelation basar of God's en la will, of revelación God's character, de of la God's voluntad de promise, Dios, el God's carácter de purpose, Dios, las God's will. promesas de Dios, las obras And de Dios. preacher, El listen, there predicadores, is a reason escúchenme, why hay God una gave razón evangelists, por la pastors, que and Dios teachers to the dio church. evangelistas y Because pastores wherever the y church is maestros a la weak, or iglesia, these three porque men are donde absent, quiera que esté or they're débil weak, la iglesia y estos tres oficios it's están our ausentes, job la to iglesia see that es, they know las iglesias who son God débiles is. porque estos But how can oficios, you los get hombres into en the esos que outreach los ocupan, if you're son just a débiles? busy boy ¿Cómo tú vas a dedicarte a predicar si eres and you como never de los que study? solo están ocupados en todo lo No, demás y distracciones y no pasas horas, study, prayer, horas read. estudiando, preparando, leyendo? Just and it's the goal Y, is not so y that la you meta can no be es solo para smart. que tú seas más inteligente. Not our only N- goal n- is to feed the Nuestra bride. única I tell meta anybody that es dar de comer a la novia I said, so you de don't study Cristo. for yourself? No. ¿Tú estudias para ti Can mismo? you study for your wife? Pero ¿puedes estudiar para tu esposa? Can you study for your children? ¿Puedes estudiar para ministrar a tus If hijos? you won't do it for Si you, no lo haces para can you ti do it for your mismo, wife? no puedes Can't hacerlo do para it. tu esposa, Can you do ella it for te your children? necesita. They Puedes need hacerlo para you. tus hijos, But more ellos te important, can you do necesitan. it for God? Pero cuán He más doesn't need importante, you to ¿puedes do it, hacerlo para Dios? No, no but he's necesita reserved it que for lo you. hagas. So faith. Now, Entonces, if la you fe, know all these magnificent things si about te lo God sabes, todas estas cosas and who He cuán tan is grandísimas sobre and Dios what y He's quién done for es you y lo que ha and hecho His disposition por toward ti you y su and what He's disposición planned hacia for ti you y todo and lo que ha everything, if planeado you para ti actually y todo lo believe it, demás. Si I'm sorry, realmente folks, crees you esto, can't know lo but have siento, joy. hermanos, no pueden You can't hacer help nada but salvo have tener gozo. joy. O sea, van a tener gozo. So if you don't have joy, you're either Entonces, looking in the si no wrong tienen gozo, place or you están don't understand buscando what en you're el looking lugar at. incorrecto o no entienden If lo you que don't have están joy, it's contemplando. because Si no tienen you're gozo, looking at o bien yourself es porque miras a ti mismo or you're looking o at God, but you estás don't mirando know a Him very Dios, well. pero no lo conoces muy bien. Faith produces joy, La fe produce assurance, gozo, confidence, hope, seguridad, leading to confianza, gladness of esperanza heart, que lleva gladness a regocijo of de heart. corazón. When all that God Cuando is, todo lo when que all Dios that God es, has done, and cuando when todo lo que all Dios ha God hecho, will do for you is todo lo que apprehended, Dios it will hará para ti, cuando produce a entiendas esto, joy producirá un gozo independent of everything but God. independiente de Did you todo get lo that demás last part? fuera de A Dios. joy that Un is not gozo dependent que no upon se anything depende de except the nada revelation of salvo what la God has given you revelación in His que Dios Word te ha dado about en su Himself, His palabra, de sí decrees, His mismo, de sus disposition decretos, toward de you, su His plan. disposición hacia ti. And those are immutable and Y can't esos son change. That joy inmutables, is no se based on pueden nothing cambiar. less. Si el gozo It's se basa en mutable, algo it's más changing, it's que se imperfect, cambia, it never pasajero, measures up. imperfecto. Now, Nehemiah 8:10, do not be Nehemías grieved, for the 8:10 joy of the Lord is your strength. es el gozo del Joy that Señor, comes from es tu union with fuerza. God and Gozo que faith in proviene His de person, works, unión con and Dios y promises. fe en su persona, obras y promesas. Now, I want to say this over and over. I'm Quiero going to read. If our enfatizar joy esto una y is otra the vez. result of Si faith nuestro gozo es el resultado de la fe and precedes y, obedience, y viene antes comes de la before obediencia, obedience, then ocurre our antes de la joy will not be obediencia, based entonces el on gozo our no se performance, basará en but nuestro God's desempeño, performance. My sino en joy el will be desempeño based de on Dios. God's Mi gozo performance, not tiene mine. que ser basado en el Unless desempeño de you are Dios y really no en mis self-righteous. obras, a menos que eres, si Because no the es only así, way you could eres have muy joy in your performance autojusto, would be your tienes tu misjudgment of propia performance, justicia, estás or you're creyéndote misjudging the justo standard tú by which mismo your o estás performance is going to juzgando el be estándar judged. por el que tu desempeño será juzgado. Do you see that?
¿Te das cuenta de eso? Es tan importante. Si nuestro gozo resulta de la fe y procede a la obediencia, entonces el gozo no se basará en nuestras obras, sino en la obra de Dios. Paul is, he says that the love of God, the love of Christ Pablo dice que constrains el amor de Cristo le constriñe, que le apremia. say, yeah, Paul Las loves personas Christ so dicen que much. sí, Pablo amó tanto a Cristo que eso le motivó. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí para Listen, nada. Paul is Escuchen, as like, he Pablo comes from the es, same stock we él, come él from. proviene Paul de is la misma not like humanidad the flesh que that we nosotros, have. de Adán, las mismas luchas con la Paul's carne que love nosotros. for Christ is El nothing amor to de boast Pablo about. por Cristo no podía gloriarse en You eso. say, how dare you say Y that? dices, ¿cómo Because it's puedes true. atreverte a decir eso? Pues es An verdad. angel's love for Christ is not El amor de un ángel por equal to what Cristo no Christ es igual deserves. Christ a lo never que did that. Cristo merece. Cristo va más allá de lo que podemos Especially imaginar. a man, though redeemed, yet still struggling. Especialmente un hombre, aunque redimido, You todavía see that? luchando. ¿Lo ves? So it wasn't Paul's great love for Christ No fue el gran amor de Pablo por Cristo that constantly drove him. que constantemente le It impulsaba. was Eso no es lo que dice. Christ's love for Paul, El amor de Cristo por Pablo, unchanging, que no perfect cambiaba, love, era amor perfecto, unfathomable love amor was what motivated Paul. incomprensible, es You lo see que that? le When motivaba I a talk to Pablo. people about they just how do Cuando I love hablo con God las personas, more? ¿cómo puedo Most amar of a them say Dios they want más? to love God more. We Todos all do. We say tenemos, it. eh, todos sabemos que debemos amar más a Dios, They're sí. going to go to some conference and get Y all piensa pumped que up al and ir a feel una so conferencia y se van a maybe they are. poner muy That conference como they are. That energéticos always happens. y en People fuego, pretty much pero wind lo down. mismo siempre pasa después de la conferencia 3 con el days later, juguete you're que back to tratamos de normal. Now that isn't to preparar say para que camine we así. shouldn't look for special works of God Bueno, and eso no ask for significa que no God for debemos special pedir visitations. No, de that's not what I'm Dios saying. visitaciones But what I'm especiales y saying is obras this. extraordinarias de Dios. If you see a Pero man mi punto es, who really si loves his ves wife, a un hombre que realmente ama a su serves her, esposa y loves her, la treats her sirve, like a la queen, trata como una I reina, mean a queen. como una reina, And all the ladies said, amen. y todas las hermanas dicen, amén, Treats her like a la queen. trata como una You reina. humanists, what Ustedes do you humanistas, automatically say? ¿qué dicen What a automáticamente? wonderful man. Bueno, qué hombre más maravilloso. When you see a ¿Sí? man love a Cuando ven a woman, un hombre man, que ama a what su a esposa, man. dicen, wow, What a qué hombre, wonderful man. I want to be qué like hombre. that man. He's Yo wonderful. quiero ser como ese hombre. Maravilloso You es. are so ¿Sabes? messed up in your head. Eres tan torcido en tu mente, You're always thinking wrong. siempre pensando mal. I just say things like that because then you listen. Me gusta People are decir looking cosas down like así this and they're porque like, yeah, that's silly. escucharás. What do you mean I'm not? Listen. Las personas medio dormidas dicen, ¿qué I'm not dices? really ¿Soy mean. I torcido? just know how to keep you No, awake. no soy enojón, solo sé cómo mantenerles despiertos. But we always think, what a wonderful Pero man. siempre He's not a pensamos, qué wonderful hombre más man. maravilloso. Maybe he has a wonderful wife. Pero, ¿qué tal si él Maybe tenga his una esposa wife muy maravillosa? is ¿Qué so si su virtuous, esposa es tan virtuosa, so beautiful, tan in hermosa spirit, y so en such a espíritu, magnificent person una that he persona takes tan this basically, magnífica que you know, big galoof, takes this big, dull, half brainless man toma este hombre who terco really isn't that passionate at all? y no con mucha pasión, And her beauty, I mean, y inward la beauty, hermosura de ella, her hermosura virtue, interna, su virtud, takes this man toma and a este draws hombre out y his saca affections. sus afectos. She's the Ella cause es la causa of his great love for de her. su gran amor por ella, Because that's the same porque way it is with God. es igual con People say, Dios. Brother Paul, Las how can I personas love dicen, God more? hermano It's like, Pablo, okay, ¿cómo so, puedo amar más a Dios? Y okay, siempre les so doy esta imagine I'm ilustración. laying on the Imagina floor on my que back estoy in your aquí, pulpit, tirado okay? en el piso, aquí, Just right here, boca I'm just arriba. laying, Estoy and you aquí, walk in, and I've got both acostado. hands on my belt like this, Entras and y I'm tengo going, ambas manos aquí sobre mi cinturón, boca arriba. Y estoy haciendo, you walk over and you go, Brother Paul, what are you y doing? te acercas y dices, hermano Pablo, ¿qué I've haces? always heard you were kind of outside the box. Siempre me han dicho que What are you eres un doing? poco diferente tú, pero ¿qué haces tú? And I'm going, Y yo uh, digo, I'm going, well, I'm trying to get up.
pero estoy tratando de levantarme. Brother Paul, did you ever study Hermano Pablo, physics? I mean, in physics ¿alguna vez has 101, estudiado la física? if you're going to get up Este, that way, you have to be acted si tú upon vas a levantarte by de esa an manera, external tú force, tienes que something tener que una fuerza outside of externa you fuera de ti tiene must que pull actuar you sobre ti up. para You levantarte. cannot pull yourself Tú no up in puedes your own levantarte a ti mismo bootstraps, or en you'll tus never get propias up. fuerzas o por tu Something propio cinturón. outside of Algo you fuera de must ti get you up, tiene que levantarte, must pull tiene on que you. subirte, tiene que jalarte. Have you ever studied the tide and the ¿Has moon? estudiado alguna If the moon vez goes away, all lo of de you la will be in luna? trouble. Si desaparece la luna, vamos a estar en problemas. Does every night the waters just by its own Cada force noche, en cuanto a la marea, la is that what corriente, they do? ¿qué es lo que No, pasa con esas the moon aguas? pulls No, la the luna water. jala el Now, agua. how do we grow in our love for God? ¿Cómo crecemos en nuestro amor por Dios? No debemos estar fijando nuestra mirada en We eso. grow in Crecemos knowledge, both en nuestro biblical, factual, conocimiento and experimental bíblico experimental basado en knowledge hechos, of God's del conocimiento attributes. de los But let me atributos say it in a de different way. Dios. Pero lo voy a decir de God's otra manera, beauty, en la God's hermosura, virtue. en la virtud de Dios. See, ¿Te the das cuenta? more, Entre if más your que, heart is si unregenerate, tu the corazón more está you no know about God, regenerado, entre más the que more you will conozcas hate Him. de Dios, más lo vas a That's just odiar. a fact. Eso es un hecho, Okay? Now let me ¿sí? give you another fact. Not Voy a ponerles 99%, otro hecho. fact Hecho 100%. 100% If cierto. your heart Si is tu corazón genuinely regenerate, está genuinamente regenerado, the more you know about God's virtue, entre más que His beauty, sepas de la virtud de His Dios, su splendor, hermosura, His su glory, esplendor, su His gloria, disposition, su the manifestation disposición, of His love la in the gospel, manifestación de su amor en el the Evangelio, more you know that, the more your entre heart, más que like conozcas the esas ocean, is realidades, going to tu be pulled corazón, toward como it. el mar, So if you're trying será to pull atraído a yourself él. up and wind Pero si tú yourself estás up tratando de como and fire yourself up, encenderte a ti then mismo o that's just animarte a ti wrong. mismo y estás No, mal, it doesn't work. no No, funciona it doesn't así work. y tú sabes que no funciona. So what is going to cure this? It is ¿Qué va a not curar you esto? going and No reading tú Berkhoff. Now, I saliendo a love leer Berkhoff. Berkhoff. I'm A a mí big me fan of gusta him. Berkhoff, But ¿sí? we're not just Pero talking no estamos about hablando solamente learning de how to aprender properly cómo define things definir and memorize apropiadamente attributes. términos y memorizar atributos. We're No talking es about eso. studying the Estamos scriptures hablando de and estudiar las reading books escrituras about the y attributes of God. leer But it's more, libros sobre los see, atributos de Dios. knowing God is Ya not ves, less than conocer a Dios factual knowledge no from es the menos Bible about who de He is. It's not conocimientos less than basados en that. hechos. No es It menos is que more eso, than that. pero sí es más que eso. It's crying out, Es clamar, show me. Like muéstrame, that lady who had read the como passage aquella the pastor gave her, jovencita confident in nothing, and then que el she got pastor le muestra encouraged. versículos, nada, nada, pero un día de repente sí, Now here's recibe. another thing, and you listen to Esto me es very carefully. algo más, escúchenme, I con go to prayer cuidado. meetings and I'll hear people Voy a lament las the fact that they reuniones de don't have oraciones anguish. y las personas lamentan el hecho de que no tienen angustia. How else do I put it? ¿Cómo lo digo? I have heard this, He that the escuchado church esto. began La agonizing in the iglesia upper room. empezó I never see them agonizando en el agonizing in the aposento upper room. alto. Yo no los veo Why agonizando en were el they aposento agonizing? alto. ¿Por qué estaban There's nothing to be agonizando? agony about. No hay nada por Their estar en master gave them agonía. promises. Su pastor les dio They just promesas. needed to calmly and Solo faithfully tenían believe. que creer tranquilamente y gozosamente. Ten mucho cuidado. I was praying with a Estuve brother from orando Lebanon, con un hermano de Líbano really fired up evangelist guy. y un tipo muy He evangelista, was muy something. apasionado. Una vez And we're in this hotel room estuvimos en su habitación de the hotel brother una from noche Lebanon y prayed el hermano de Líbano for Christ oró and everything. como había sufrido And then por we just Cristo y todo y pues prayed. oró. And we, prior to Y that, immediately antes prior de to that eso, prayer, we were inmediatamente, having a lovely anterior a eso, conversation. teníamos una plática Light. muy Brother Paul got up and agradable was praying. y luego dice, And he oramos prayed
y oró Most beautiful prayer. Like, una oración and then I felt muy like the bonita evangelist. y el evangelista And then all oró of a sudden, y de repente, and ¡oh everyone Dios! started going Y off. Whoa! empezó a ponerse en el It's Tom. What in piso the y world is ¿qué going pasó? ¿Qué on? está pasando? And he went Y wild, se puso loco pleading y and doing all llorando y this. rascando And I esto thought, y dije, goodness gracious, how do ¿qué you follow pasó? that? ¿Cómo voy a seguir a I'm like, eso? what happened to ¿Y him? qué pasó a él? And I didn't know what to do. Y no supe qué hacer. I was a lot younger. Y And era he más finished joven. praying. Y cuando terminó de Another orar, man from Lebanon el otro hermano de Líbano hit my chest like that and said, le don't pegó you y ever do dice, that again. nunca vuelvas a hacer eso. And I was like, yeah, Y yo never dije, do that again. sí, no, nunca vuelvas a hacer eso, dije yo. Yeah, what he said. Sí, lo que dijo él, I'm not going to do it. yo no voy a hacer eso. My friend, listen to me. When I sing a hymn Escúchame, of amigo. resurrection, up Cuan- from the cu- grave he arose. Cuando canto un himno de la resurrección, que es Whew. de la tumba, And it's saying, resucitó, "Your head now wounded, with grief and shame weighed down." pero con nuestro otro himno, así, That's hablando that's de my Savior. cabeza sagrada, herida. There's no time for clapping. Ese es mi Salvador. No es momento para aplaudir. There's a time for agony. Cuando oramos, hay momento para agonía, pero veo tantas personas que cuando entran en modo de orar es como que se Think tienen about que this. angustiar. Think about this, especially Piensa en you. esto, What if especialmente ustedes every jóvenes. ¿Qué time pasa si cada my vez daughter, que mi hija, my little 5-year-old, mi hija de 5 every time años, she was hungry, cada she vez came que up and tuviera did hambre, this. se acerca y dice, Dad, I'm so Padre, hungry. Padre, tengo And I know tanta it's hambre y yo not sé que yo to no soy eat at the digno de table, comer en la mesa, but what? But that's what you pero do. eso es lo I've que seen haces you do it tú. here this Yo he weekend. visto que tú lo haces aquí este fin de I semana. just wanted to bring the point home. Solo quise destacar mi punto. Really? Te- Re- ¿En serio? Lord, Señor, I'm hungry again. tengo hambre. Otra vez. You've been faithful in the proper time to feed Has me, sido fiel. but I'm just going to lift this up to you. Pero voy a presentar esta petición otra vez. Señor, tengo hambre otra vez. Mi oración favorita I'm a es, very fearful man. doy entrada a mi mundo secreto. Yo soy un And things hombre muy miedoso y hay muchas cosas, me dan miedo. En Heart Cry y mucho que tenemos que hacer. ¿Y saben cuál es? Mi arma más poderosa. get out of bed Me salgo de la cama night en medio de la noche, en la medianoche. window right in our cabin. We have a little cabin. Hay una ventana en nuestra cabina. And I get Vivimos down en una there cabina antigua. window. Me pongo de rodillas, miro por esa ventana y digo, You know, tú sabes, you know, you know. tú lo sabes, And tú lo sabes, Señor. He knows. Y vuelvo a acostarme. And yes, there is a time for anguish. And there is Sí, hay momento para angustiarnos, sí, pero estamos hablando de un Padre all things. que te ha dado todas las cosas. I find the older I get, the more I go Hay yo que just with entre más tiempo paso, más viejo me pongo. Solo me pongo delante de Él, estoy contento. get that door open. I'm coming through. Que abre esta puerta, voy a entrar por ella. Father. Nunca seré igual, Padre. Just so much. He's so Él es tan bueno. And here's the thing, when you pray, tell him what you need, but then don't tell him how to answer it. Cuando oras, dile qué necesitas, pero no le digas cómo Él debería contestar tu petición. No necesita tus direcciones. Tampoco necesita como una explicación teológica expansa de por qué es correcta tu petición. Ni siquiera necesitas saber todos los detalles de tu petición porque las conoce mejor que tú, incluso mejor que tú las conocías hace como más de un gazillion años atrás. Si digo en la eternidad, todos los niñitos no entienden, pero entienden lo que es gazillion. 1.000 millones. Entonces,
creer sus promesas sobre paz y amor, no siempre, pero ¿sabes lo que Dios hará? If you say, "May not thy wonders, O Lord," just Si tú remember, the dices, doctors told my wife si dices que ese I could start predicador an institution se to help extiende people like mucho, that, so I'm doing pretty well. pero recuerden que el médico dijo a mi esposa And después de wherever mi he goes, infarto que debería estar como en una he's there to institución y visit me. nunca iba a recuperarme, así que me va bien. Verse 10. This is in the servant song. So, Isaías, ay, no escuché el Who is capítulo que among dijo. you that fears the Lord, that obeys the voice of his servant? Man, you ¿Quién say de that ustedes verse temen al 4 Señor off. This is you. y que escuchan la voz Fear de the su Lord, siervo, that obeys the voice of his servant. que That's the temen son. al Señor y His obedecen son, la voz de su siervo, obedecer a su hijo, que dijo, levántate y vive, that walks in darkness and has no light. que camina en tinieblas y no tiene luz. That the true Christian walks in the light. That's exactly what John said. Michael estaba diciendo, That's estamos exactly en what he Isaías said. Walks 50, in the verso 10. revelation of God, walks El in the cristiano light, anda en la revelación de Dios, the purity of God. en la pureza de Dios. So what is he saying? ¿Qué está diciendo? He's talking about Está believers hablando de when creyentes God, cuando in his Dios, grace. en su gracia, Remember how Abraham had nothing to recuerdan look at, como Abraham no tenía nada a qué mirar para his sostenerle faith except the promise en cuanto a of su fe, God? excepto la Here's what God's promesa y going el to do. carácter de Dios. You're going to be crying out over Eso es lo something. que Dios va a You're going to usar. feel something. Creyente, quiero sentir algo, quiero sentir algo, quiero ver There are algo. times when Y hay things like momentos en that, que sí, the cosas sense of así, the presence of God are eh, entirely una appropriate and sensación de la necessary. presencia de Dios sí son apropiadas y But necesarias. when you really Pero start cuando getting into realmente empiezas a, the more difficult classes, cuando estamos entrando como a las clases más difíciles de He will leave you enseñanzas, at times in utter a veces darkness. Dios te va a dejar en momentos Leave you en toda without oscuridad, anything to con sustain nada your hope en absoluto or your para faith, sostener tu esperanza o sostener tu fe, except your excepto knowledge tu of his conocimiento character. de su carácter. And if God Y si promised Dios to hold the hand of te Messiah when he walked on the promete, earth, si be Dios sure that he holds prometió the hands agarrar of la his mano y people sostener himself. la mano de su Hijo en la tierra, Él So promete let him agarrar la trust in the mano y name sostener a of sus the discípulos. Lord and rely on his God. Let him do that. Entonces, Not que trust in what confíe he en el nombre de su sees. God Señor will take away y your apóyese faith. en su He will Dios. even take Dios puede away quitar tus the sentimientos, sense of incluso his love for Él you. puede He can quitar su sentido sometimes de su change amor. you. A He can veces te see puede you abandonar in y parece different ways. completamente vacío. And ¿Por then qué lo hace? learn to Para que trust aprendas a in the confiar nature, en la the naturaleza, character, en el the carácter, word of en your la God. palabra de tu Dios. And then he goes on. Y luego continúa. Behold, all of you who kindle a He fire, aquí, serve todos yourself vosotros for que encendéis firebrands. fuego, Walk que in os the light of the rodeáis de fire. teas, And among the andad a la believers who lumbre have set de their vuestro lamps, this fuego is y what entre will las happen in teas que my habéis life. He encendido. will light my Esto os lamp. vendrá de These mi are the people mano, who en say, no, tormento ya your seréis. character is not enough. Estas son personas que dicen, Your no, tu word carácter is no es not enough. suficiente, I tu need to palabra see no es something. I suficiente, need to necesito feel ver algo, something. necesito And so sentir they go algo. out there Entonces and they salen acquire strange y fire. adquieren fuego extraño. They've got to have some Tienen que experience. tener alguna They've got to have experiencia, something. tienen que tener Because algo. trusting in the nature of God. Eso And es, so en many lugar de believers would confiar come by and solamente en go, la naturaleza de Dios, y I'm muchos creyentes se believing, acercan a mí, estoy but it's creyendo, almost just a pero little, es casi como I, que I see nothing. no I veo don't nada, feel no anything. siento nada, There's nothing y, to y no hay support me. nada para And I'm going, apoyarme, and I'm going, para little nada. child. Y le digo, oh And yet, hijo, oh niño, you find yourself believing. y sin embargo te And encuentras yet, creyendo, you find y yourself sin moving embargo forward. te encuentras Or I'll tell you moviéndote like this, hacia adelante. good enough. O le Seems digo, quite hopeless in your case. bueno, está But bien, you drank parece sin esperanza. before you became a Christian. Bebías alcohol y Well, go ibas a back. fiestas antes de tu salvación, antes de tu conversión. ¿Vas a regresar a eso? No puedo, no quiero hacer eso, no, no puedo volver a la vida del mundo. No, hazlo. Sal con esos amigos del mundo. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because of my God. Hmm. Porque mi Dios, God is making you a parece que spectacle at Dios this moment. está haciéndote un espectáculo en este momento. Because he has Y Él está muy left you with contento nothing. porque te ha abandonado con nada He's drawn from you everything. y ha sacado Yet at the todo en same absoluto de time, he ti y al continues mismo to give you tiempo en el witness cielo se está jactando de ti. Mira a mi who walks siervo in darkness
que anda en tinieblas y no tiene luz, pero aún así confía en mi nombre. Do you see? ¿Te das So cuenta? many of you can identify with that. And you're going, well, Muchos de God, ustedes pueden identificarse the con eso. desert because Lo of que yo my pensé sin que era un desierto por mi is pecado, actually en realidad God getting greater es glory Dios than recibiendo I would mayor have gloria if I de lo had que my hubiera things recibido surrounding si me yo tuviera tantas of faith. cosas a mi alrededor Do you see? apoyando a mi fe. ¿Te das cuenta? So now I want to go quickly. I want to talk about how joy Brevemente quiero energizes. ir a cómo Now, el again, gozo nos most da people are like energiza. this. Nuevamente, la mayoría de las personas son I'm going to de la obey. siguiente If I manera. obey God, Si yo obedezco a I Dios, will have joy. voy a tener But my gozo. obedience Pero mi obediencia is always so weak. es tan débil, I have so little joy. tengo muy poco gozo. If all I had to do was look in the mirror, I Si would tan solo have very little joy. pudiera mirar en el espejo a mí mismo, But if it's tendría muy poco gozo. the God of all creation Pero el Dios de toda la who showed creación, his love toward me que ha demostrado by su amor sending hacia his mí son al to enviar a die, su propio Hijo then he says, para morir, if he'll y not luego only do dice, that, will he si Él not hace also give me eso, all ¿no things? también me dará todas las cosas? And I'm perfectly righteous before him. Y soy And I am perfectamente his justo spirit. delante de And Él. I am, do you see now? Y ahora, Where's that joy y from? tengo su espíritu. I Y haven't got to ¿de dónde that. proviene este gozo? I'm Ni not even siquiera he llegado al asunto de thinking obediencia. Ni about it. siquiera se me You ocurre maybe think el about yo. it too much. A lo mejor eso es el problema, que piensas demasiado en ti mismo. Brother Paul, when I look in the mirror, I just Hermano feel Pablo, cuando me miro a mí mismo en el espejo, ¿pero por qué siquiera mirarías en el espejo? the Puritans would say Los for every puritanos dirían, por cada 10 glances mirada cast hacia inward, adentro, lazy, 10 miradas gazes y upon largas Christ. hacia Cristo. Do you see? ¿Te das cuenta? So all this now gives Entonces me todo joy. esto ahora, Hebrews 12:2, fixing Hebreos our eyes 12, on Jesus, the 2, author and puestos los perfecter of ojos our en faith, who Cristo, for el the autor y joy consumador set de nuestra before fe, him por el endured gozo the puesto cross, por despising delante, the shame, and llevó sat la down at cruz, the right menospreciando hand la of the vergüenza, throne y of se God. sentó a la diestra Believers, del you're trono de often Dios. told that you Creyentes must que a walk menudo the way se of les dice que Calvary. tienes que andar el camino del That's Calvario. true. Es verdad, But Calvary's not pero the end. Calvario no es el fin. It's not the end. Eso no es The el end fin. goes El up fin and va up para arriba and y up para arriba and y up para arriba until you're seated at the right hand of Him. hasta que You see estés that? sentado a la diestra And that should bring de you Él. joy. Eso te debería dar gozo. He's not getting Él glory for no himself va a because he recibir gloria saved para the sí most mismo capable porque people on salvó a the las personas planet. más He's capaces del getting planeta. glory for Se himself recibe because he gloria para sí saved the mismo porque weakest and salva the a los más smallest and débiles y los más those who were not pequeñitos y los que no perfect eran and nada those who y los más never viles y are. los que nunca cumplen It's not con that el we just estándar. were No es not. solo que no éramos I'm not suficientes. now. No soy suficiente My greatest ahora. moment of En mis piety momentos más will be when grandes de I'm dead. piedad If one me van fraction of a this was merecer la based on Christ, muerte. there would be no Si hope, but un it's not. It's solo not for parte de everyone. esto Christ tuviera que ver accomplished. conmigo, I love that no, word, eso little tiene right todo there. que ver con Accomplished, Cristo y su accomplished, obra accomplished. He lograda, accomplished it. It's a done deal. completada. Es algo You que see? Él And therefore, logró. having joy. Por Derek lo Kidner tanto, writes, teniendo joy gozo, is invigorating. Biblical escribe un joy autor, is el gozo invigorating, bíblico not es escapist. algo que da energía, no es We algo can que te run hace headlong into the escaparte. battle knowing Podemos entrar a la batalla y, we'll y make it out. que vamos a We salir. can go into the darkest Podemos tunnel entrar knowing a, this too a will la pass. ciudad más oscura sabiendo que esto, o I want to entrar a give la you prueba más Charles oscura Simeon's sabiendo que eso really también quick. es pasajera. Charles Simeon, if you're a preacher, a Si eres un pastor, a predicador, pastor, un pastor o expositor, buy all of it from Charles compra Simeon. todo All de his Charles preaching Simeon, commentary todos sus on the Bible. comentarios sobre la It's one Biblia. of the richest. Es uno de los I read Simeon recursos más almost as much as ricos. Spurgeon. Leo Simeon casi tanto como Spurgeon. He says joy disposes for action. Dice Fear que and el gozo sorrow dispone oppress a uno and para acción overwhelm the soul. Can you identify y with that? puede para Yeah, but you don't know me. I have animar y reason. alentar al alma. Yeah, Pero you no do me have conoces, reason to. I agree with tengo you. razón But you're por not estar crazy. decaído. I have a reason No. to be sorrowful and depressed and cast Tengo down razón when I por look at ser myself and I'm angustiado y just looking deprimido at y myself. decaído a That's what mirarme a you mí should be mismo. looking at.
Pero Who ¿dónde am I? debo mirar? ¿A quién debo mirar? Christ, the A accomplished Dios, a work. Cristo y Joy su obra disposes us for action. completada. Fear and sorrow depress and El overwhelm our miedo y la soul. angustia deprime al alma. They enervate and benumb all our faculties. They keep us from Entumecen todas taking nuestras courage and facultades y considerations. They nos disable desaniman, us from nos extending relief to paralizan others. para They extender expose ayuda us y from alivio a those otros. necessary Nos duties. We cannot exponen, pray, nos speak, or detienen do de nuestros anything with deberes pleasure. necesarios. No On podemos the hablar o hacer contrary, nada a que joyous da frame placer. Al exhilarates the contrario, soul. una David disposición well knew the gozosa es effect lo que it llena el produced, alma. and David everyone who safely adopts sabía muy bien his resolution. I will run y la the race resolución like que a voy man de when thou David shalt en Salmo enlarge my heart. 119, voy You know, a it's amazing. caminar por tus Somebody walk into the office voy a and caminar just por tus hear mandamientos a what I medida think que is agrandes mi people corazón. offer me. Hear the brothers talking about Aquí el hermano está someone who hablando has made a film against Paul or someone who de has alguien attacked más, ha hecho Paul. un And documental o una I'm película in contra that Paul second, y I en just ese momento pues I stopped me, thinking about me missions. paro, dejo I de pensar en misiones, me siento went out mal, just to pray. tengo que entrar a mi oficina para Day, orar writing everything I was going to do. It's y like, dejar lo que estaba haciendo, mis and then they come trabajos, out and say, y "Hey, luego Paul, salen y dicen, well, what were hey you Paul, talking ¿qué about?" pasa? Oh, you ¿De know qué that estabas event that hablando? happened like 20 years ago. ¿Sabes? Eso de que Oh, pasó something hace new 20 didn't años. happen? ¿O son nada nuevo No. pasó? Oh, great. Let's Ah, talk oh, about bueno, missions. entonces hablemos sobre las You misiones. see that? Ya ves, You identify with that, don't you? te identificas con eso. Yeah, the news could have changed, but my God Sí, didn't las change. noticias Why am I pudo so haber weak? cambiado, pero mi Dios no ha cambiado. ¿Por qué soy tan You débil? see? And how often ¿Te do das we sit cuenta? there and lament and are afraid of ¿Y something that cuántas doesn't veces even estamos ahí exist? Like con our miedo de nation. algo que ni siquiera existe? Como de una iglesia He goes on to write, odiosa joy muchas veces. qualifies for Sigue suffering. escribiendo When que the el gozo califica spirit para is sufrir. oppressed, the Cuando el espíritu smallest está trial is oprimido, a la burden. prueba más pequeña se In vuelve en those una seasons carga. we are apt Y to en fret esas and murmur, temporadas both against tendemos a God and murmurar man. We contra consider Dios y our contra trials nuestro as prójimo. effects. Consideramos nuestras Listen, pruebas como we los efectos. consider Escuchen, our consideramos trials as nuestras the pruebas effects of como divine wrath, efectos de ira or divina o overlooking God. pasamos We por vent alto our a indignation Dios against the y, instruments He uses. But when the sacamos soul nuestra rejoices, indignación, pero cuando el afflictions alma está appear llena de light. gozo, How las little pruebas did parecen Paul and livianas y Silas cuán regard poco their Pablo y imprisonment. Silas How willing was Paul to lay consideraban down estar his life for echados Christ. presos This accords y with the poner su vida por experience Cristo, y of esto va every acorde con la true experiencia de cada Christian. uno de los And cristianos brothers, let me say verdaderos. this. Y hermanos, There is permítame one decir esto, area si hay una área where very serious donde people about the Lord personas muy serias sobre el sometimes do Señor a fail. veces I know I fallan. fail. Yo I sé fail que in yo this with también my fallo. children. I fail in Fallo en this esto with con my mis wife. I hijos, con mi fail in this esposa, with my fallo en esto brethren. con mis And that hermanos, is y eso encouragement. en animar, How many en times dar does that word ánimo y appear? consolación. ¿Cuántas veces aparece esa palabra? Encourage, Animar, instill consolar, courage, instill hope, infundir instill. How esperanza y many ánimo. times, ¿Cuántas you know, veces um, your child could be out mowing the yard, tu and hijo you puede realize, estar en oh la my gosh, yarda he's cortando el 17, pasto y tiene out there 17 mowing the yard? años y ahí está en la yarda What's the big deal about that? cortando el pasto? ¿Y qué de eso? Well, he's obediently mowing the yard. Él está cortando That's right. eh, el pasto así, He's obedeciendo. Pero pushes Pablo, it stronger than his dad can. pero él puede empujar esa I máquina walk out más into the fuerte que office su and papá. stop for a Y moment. salgo y le paro y le digo, I'm about to cry. estoy a punto de llorar. You're amazing. Eres asombroso. Thank you. Gracias. Walk in. Tell your wife, it's a good meal. Entras y ves a tu esposa y dice, buena comida. You just sat down. ¿Y qué si Said, honey, see, te sentaras y dices, I just want amor, you to know that toma asiento un momentico? this doesn't Quiero que go sepas unnoticed. que estoy notando lo que tú haces. You prepare Tú this from scratch. You do this. You cook. preparas las cosas It just doesn't go de la unnoticed. nada y siempre Just want to encourage you. haces muy bien todo esto y yo noto esto y quiero animarte con eso. So, el ánimo, animar uno al otro, Encouragement. animar, And you sit ánimo. there, and you're like me, Y te quedas ahí.
Y muchas You would veces do this if you would remember. harías esto si lo recordaras. Please say ¿Sí? right. I would do this. Say right. Your wife is looking at you. Di verdad, di sí, di sí. Si quieres decir sí ahora, porque tu esposa te está mirando. You should just, I don't Quizás know, deberías, no sé, paint it on your wall at work or something. pintarle en la pared ahí de tu trabajo o algo para recordarte. Pero en toda la vida cristiana necesitamos I heard a ánimos. testimony last night Escuché un from some testimonio sister in anoche India. I mean, de I una heard hermana from de her. India. It's 11 Fue, o'clock. son las I'm 11, standing there tengo for mucho 40 sueño. minutes. Estamos ahí 40 It was minutos the most encouraging y thing I think I have heard fue in so long. lo más alentador que he escuchado, Everything creo. she shared with me Todo lo que about what compartió God conmigo, had de done lo que in her Dios ha life. hecho en su vida. Y me quedé Well, pensando, it's going to be okay. It's going to be okay. wow, va a estar bien. God did that with her. Dios hizo eso con God's ella. alive. Wow, Dios está vivo. He's alive. Sí, Dios está vivo. Can't write that one off. Tú no puedes That's amazing. menospreciar eso. Eso es And that's one of the asombroso. things I told ¿Te das people cuenta? about this conference. Eso es lo que le dije a 14 Mac, hours a day, que aunque yo and I'm probably on hour 14 this morning. de predicar 14 horas al día, I said, Mac, I said, I think yo le one of the dije, amazing things about uno this de conference los aspectos más asombrosos de la conferencia allow es el tiempo que ustedes sabiamente han permitido a las personas para estar because it's just juntos. I mean, Es hermoso. talk and talk and talk and talk. Puedo hablar y hablar y hablar. He hablado y he hablado con tantas personas. He escuchado tantos testimonios y historias. Obedience is Bueno, founded in faith. la obediencia se basa en la fe. Quiero que vean esto. Tangibly in Muchas veces las palabras se utilizan de manera intercambiable de alguna manera. ¿Qué quiero decir? No mires obey, obedecer, do it, quiero hacerlo, or disobey o 'cause I don't desobedecer porque no quiero hacerlo. look at something else here. Mira a algo más. Tell my children this a lot. Y, Okay, y siempre digo esto a mis hijos. who loves you more than you love you? ¿Quién te ama más que tú amas a ti mismo? Dios. Who's wiser than you? ¿Quién es más sabio que tú? Dios. So why do we obey his commands? Entonces, ¿por qué obedecemos a sus mandamientos? Us Porque Dios love ourselves. nos ama a nosotros más que amamos a nosotros mismos. Y Él es más sabio que nosotros More for us somos. than we want for ourselves. Él quiere lo mejor para nosotros que nosotros queremos para nosotros mismos. Quiere más para nosotros. Nos ha mostrado la manera de hacerlo cuando no sabemos qué hacer. Obedience is Eso es lo que la obediencia that this nace de love- fe. So, young person, you've got this decision. There is this. You feel Entonces alone, tú, you joven, feel lonely. tienes que tomar una decisión. Young Te person, sientes solo, no sé, desire a mate. mucha soledad y eres soltero y quieras casarte. Alguien viene a tu vida, guapo, muy bonita, Or not spiritual, no cristiano, not mature. o no espiritual, o no maduro en la fe. Now you've got to make Y a ahora decision. tienes que tomar una You decisión. really want Tú a realmente relationship. quieres estar en una relación. There's nothing Realmente lo quieres. wonderful. Y está bien, no hay problema con eso. Pero ahora Tells me to do something else. Dios me indica que yo haga God algo isn't más. saying you can't be Dios no está diciendo que no puedes estar con esta What he's persona. saying is you can't be Lo que with está him now, diciendo es que no and puedes maybe estar you con esta can't persona ahora. ever. Puede ser que no puedas estar con esta persona You've got nunca, to sit there and go, pero tú okay, tienes que quedarte y God's pensar, telling me bueno, no. Dios me está Does diciendo God que love no. me? ¿Me ama Dios? Or is he just trying ¿O solo está maybe, tratando does de, God love me o quizás, or not? Dios me ama o no? Yes, he Sí, loves me me ama more than I could ever. más Does he love me more de than I jamás love puedo me? imaginar. Él me ama más que yo me amo a mí mismo. Yeah, he Sí, loves you more than you love me. Él te And ama he loves más you que the tú right te way amas a ti I mismo, don't de la love manera myself. pura y correcta, porque nosotros no nos So he amamos loves me. correctamente. Okay, is he smarter than me? Nos ama. ¿Es más inteligente que yo? Yeah, Sí. smarter than me. Es más listo Does he que know yo. what's best for me when sometimes Él sabe lo mejor para mí cuando a veces yo no sé cuál es mejor para mí. you don't know what's best for you? I know Mira, what's tú best no for you. sabes lo que es mejor para ti. Yo sé lo que es mejor para She ti. does. Most Mi of the esposa me time dice she eso. knows what's Y best sí, for me. muchas veces sí sabe lo que es mejor para mí. Sí, She knows what's best en for cuanto me. a comer brócoli, So ella sabe certainly lo que es mejor knows para what's mí. best for Además me. de esa ilustración, Dios sí So sabe lo if he mejor para says mí. no, Entonces Dios me dice it's no, because es he loves porque me me more ama than I could ever más know. de lo que jamás pudiera
And he's saber, right about this. y él tiene It razón en will cuanto a lead to my esto. harm and not be good for me. Esto me You va a see how llevar very a algo clearly he said perjudicial that para mí way? y no sería You bueno see para how mí. everything ¿Te das changes? cuenta? Ahora todo cambia si lo ves Isn't it amazing de how esa when James perspectiva. talks about temptation? Cuando el hermano Probably the most Santiago important habla passage de in the Bible on tentación, temptation, James probablemente chapter 1, that Santiago capítulo 1 people go, I hear es preachers say this. muy Now importante. James is going to change. Y luego Look, dicen, look, look, Santiago, look, vamos a ir a look, Santiago. look at James 1. I want to show you Vayamos something a Santiago that will 1, really help you with obedience. algo que nos va a ayudar mucho con la obediencia. So James 1, I'm not going to read Entonces, the whole Santiago 1, thing, but you know what 13 through sabemos 15 is all about, right? de lo que se trata 13 a It's 15, about temptation. sobre Don't give in to tentación. temptation. Don't give in No to te cedas temptation. a la tentación. Temptation gives birth to something that No te gives birth rindas a to la something that tentación dies. porque No, lleva a algo más And fuerte then you get hasta to la verse muerte. 17 and they Y go, luego now llegamos al James will versículo change 17 the y theme. luego No, he dicen doesn't. que Santiago va a cambiar No, de he tema, doesn't. Do not pero no hace separate eso. verse 17 No podemos separar from the versículo temptation 17 passage. del pasaje de tentación. Toda Toda good thing given, toda every buena perfect dádiva gift y is todo from don above, coming perfecto down from the viene Father de of lo lights, alto, with whom there is desciende del no Padre de variation las luces, of con el shadow. cual no What hay does it cambio ni say? sombra de variación. This temptation ¿Qué is dice? no good. Esta tentación It contradicts the no will of es God. bueno And y how do we know contradice it's la not voluntad de good? Dios. ¿Y cómo sabemos que no Because es bueno? every Porque good and perfect gift toda comes from God. And cosa it has to buena be y todo from don God. It's perfecto not going to viene do de it something Dios y perfect. So when you esto look no at that viene de young Dios, man por eso or no that es young perfecto, no es lady, bueno. and Entonces, cuando tú they consideras a come ese outside jovencita of the o context ese joven of who you can y están consider as a fuera del biblical contexto de mate, lo que tú puedes you look considerar at that, como the una devil's persona con going, quien puedes casarte, ahora el diablo dice, fulfill ahora, the need, ahora, 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 cumple con tu And you go, necesidad ahora well, mismo, ahora mismo. let's see how we can fight this. Y dices, bueno, ¿cómo podemos combatir God loves you esto? Bueno, infinitely, Dios me ama perfectly. infinitamente, God's wisdom perfectamente. La is the sabiduría de greatest. Dios es la más grande And God's wisdom y wants la the best for sabiduría me. de Dios quiere lo mejor para And mí this contradicts y esto God's wisdom. contradice la Yeah, sabiduría but de Dios. Sí, pero ahora lo So quiero what I'm ahora. being told is, Entonces, lo que take se me this dice, secondary, toma faulty esta perversion opción, esta of God's perversión will, secundaria y because torcida we don't de want la to voluntad wait de for the Dios, pues no good queremos and esperar perfect gift lo that bueno God is y going la to buena give. dádiva y don perfecto que Do you Dios see quiere that? darnos. So how do you come over ¿Te das temptation? cuenta? By realizing Entonces, ¿cómo this is podemos not vencer la good, this is tentación al bad, darnos cuenta de que this la is otra opción, esta counterfeit, tentación es this is a malísima, substitute, es and if I falsa, es take this, vana, I es un might miss this sustituto y other si tomo great, esto every puedo good and perfect gift? no recibir esta otra cosa? So see, Cada obedience buena is I dádiva want y don the perfecto. good and Entonces the la perfect gift. obediencia es que yo quiero el don perfecto, And la that buena changes the dádiva. way we think about Y eso obedience. cambia Also, la forma en que obedience is pensamos sobre la energized by obediencia joy. también. La Also, obediencia obedience is es not a motivada por burden. gozo. Obedience is the La way of obediencia no es security una and carga. peace. La You want to see a obediencia child es who el is camino de un nervous espíritu de and paz. scared and becomes angry? I'll show you a child Una who's not persona given que, parameters. una persona que se vuelve The un child niño doesn't que es muy know tímido y con how miedo, es un to niño live. que nunca le dieron They do not parámetros, know nunca le dieron right from reglas. wrong. Un niño no They sabe have no que está bien, standard que by está which mal, to no tiene judge. estándar Their por el cual conscience puede runs juzgar. Su wild. conciencia está Do you see that? desenfrenada. So, how ¿Te can das cuenta? I have Entonces, ¿cómo security? puedo tener seguridad? Because God has given us Porque specific Dios nos ha commands dado so we'll know how to mandamientos live. específicos para saber Let me cómo give you an vivir. example. Let's Les say pongo that un I'm ejemplo. right here, Digamos que yo estoy aquí and y the enemy's coming through this door, el enemigo está saliendo por esta puerta and I've got to make it across this y room yo tengo que and out the other llegar side. al otro lado de este cuarto y You salir say, por well, afuera de ahí, I say, del what should otro I do? lado. Entonces, ¿qué You hago? say, well, run. Y dices, pero corre. You say, in ¿Y, what direction? y hacia qué Straight out the sentido? door. Directamente por la puerta aquella. Sounds simple enough. Suena Now let's look at it this sencillo, way. pero ahora It's pensemos true. en esto de Enemy esta comes manera. through here. Es verdad, el If I enemigo don't get entra out por there, I'm acá. gonna die. Si no salgo de aquí, There's voy a the morir. door. Ahí está la puerta, But the entire floor, pero todo el piso underneath it, por has debajo hidden landmines everywhere. tiene And if I como step bombas into one piece, I'm escondidas gonna por die. debajo y Now si I'm piso paralyzed with fear. incorrectamente voy a morir y I ahora am estoy paralizado por paralyzed miedo. with fear. Estoy viviendo I'm gonna paralizado por die miedo. from what's coming through the
Sí, voy a morir, por lo but I que can't va a entrar por navigate esa my puerta, way pero to ahora where I need to be no puedo llegar a donde because I necesito can't see llegar around the porque yo corner. no puedo ver alrededor I can't de see la under the esquina. carpet. No I puedo don't ver know por la how to carpeta. No walk. sé But cómo caminar. if I'm here Pero si estoy aquí and I have a book, y tengo un libro, a map, and it says un mapa, 2 steps forward, y dice 2 pasos adelante, now 1 step to the left, a un okay, paso a la 5 izquierda steps forward. y 5 pasos I hacia can adelante. navigate myself through Ahora all the dangers of this puedo life, navegar para mí even though mismo por I todos cannot los see, even peligros though I de walk la in vida darkness. y no puedo ver, aunque I estoy can caminando en navigate my oscuridad. way through the course Yo of this puedo life atravesar por el curso de esta by vida the commandments and wisdom of God. por los mandamientos y la sabiduría Now, de Dios. gentlemen, do you want to cast off Ahora, your children out of your house without hermanos, being taught caballeros, the wisdom of God? ¿ustedes quieren criar a sus hijos para que sean adultos sin haber recibido la instrucción y la sabiduría de Dios? God has given us specific Dios nos commands ha dado so that we do not have to mandamientos fear that we are específicos wandering aimlessly. para que no tengamos que I tener believe miedo by the Spirit de we que are estamos to train vagando love, sin dirección. but I believe also the Spirit uses the Sí, Word of God yo to teach us creo how to love. que el Espíritu Santo nos enseña a amar, pero también creo Remember que what el I said Espíritu Santo in usa Romans 12? la Biblia, la palabra, para Remember what enseñarnos we a did the amar. other day? Went to Como la Biblia dice 1 que says yo ame a mi that esposa, you're patient with your wife. pero como You're full of vimos el otro día, patience. Escrituras, But see, you don't know how to dice love que tienes que tener to paciencia refine con you su esposa. apart ¿Ves? from Tienes que being taught by aprender a preaching. amar. What is the source of this Entonces, knowledge and ¿cuál es faith la that fuente produces de joy and este obedience? conocimiento y fe Renewing our que minds in the Word of produce God. gozo y obediencia, renovando nuestras mentes en la There is a palabra de word Dios? that I love Hay una palabra que in me the English encanta translations in Psalms 37. en Salmo Cultivate, 37, cultivate faithfulness. That word fidelidad, cultivate cultivar literally fidelidad, means a lot. cultivar para mí como Cultivate que my me mind. crié en una And finca, how do you do that? eso de Saturation in the cultivar. Word. ¿Y cómo cultivamos esto? Now, Saturarnos en la palabra. think about this. Your child Piensen en esto. is conscious, is awake Su hijo about 16 hours a day. está consciente, está despierto como 16 horas al día. They get up and they go off oftentimes to public school. Entonces se For 8 levantan, hours, salen muchas 5 veces nights a week, a escuelas públicas. often maybe, Entonces por 8 horas, 5 días a la doctrine semana, that opposes your reciben faith. doctrinas que se oponen Then totalmente a they're tu saying fe. to other kids, he who walks with wise men will be wise, but if Y you're como like a dice, fool, los you que know andan con most of your